Bienvenidos un día Moon S a mi canal, el lugar donde siempre encontrar las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco y por supuesto, de nuestras queridusimas Hande Rafael y Kerem Bürsin. Hoy amigos míos tengo algo que contaros que sinceramente, me tiene con el corazón superíndice 3N a 1000. Su copyright que muchos de vosotros, al igual que yo, sois fans incondicionales de esta pareja, o Moon S bien, de lo que fue esta pareja. Hemos seguido cada paso de su relación superíndice 3N, hemos suspirado con sus miradas en pantalla y fuera de ella, y hemos llorado, lo reconozco, hemos llorado con su ruptura. Pero hoy la cosa se pone interesante. Antes de que me lancu copyright is tomates virtuales, por favor, os pido que os quedu copyright is hasta el final del video porque la información superíndice 3N que tengo es, cuanto menos, sorprendente. Y si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Vamos a ello. Bien, pongo monos en situación superíndice 3N. Como todos sabemos, Hande y Kerem protagonizaron una de las series turcas Moon S exitosas de los últimos tiempos, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocemos por AQU. Su química en pantalla era innegable y, como suele ocurrir en estos casos, la ficción superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una hermosa realidad. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la envidia de muchos y el ejemplo de amor para otros tantos. Pero como todo lo que sube baja, y su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. La noticia nos pilló superíndice 3 por sorpresa a muchos y, desde entonces, hemos estado atentos a cualquier movimiento, cualquier seu más menos al que nos indicara una posible reconciliación superíndice 3N. Han pasado varios meses, Hande ha rehecho su vida sentimental con Hakan Sabank, un empresario turco, y Kerem ha estado centrado en su carrera, viajando por el mundo y participando en diferentes proyectos. Y AQU es donde entra la bomba, la noticia inesperada que os prometo al principio. Y no es una reconciliación superíndice 3N confirmada, que ya me veo venir los comentarios. Pero es algo que sin duda nos da esperanzas y nos hace pensar que aún queda algo entre ellos. Os cuento. Hace unos días empezaron a circular rumores, muy tumidos al principio, sobre un posible encuentro entre Hande y Kerem. Al principio no les di mucha importancia, la verdad. Ya sabu copyright is CEU superíndice 3 mo son estas cosas, a veces los fans, con la mejor intención superíndice 3N del mundo, crean rumores que no tienen ninguna base. Pero cuanto Moon S investigaba, Moon S indicios encontraba. Y finalmente llegó copyright a la conclusión superíndice 3N de que efectivamente Hande y Kerem se han visto. Abu copyright y soudo bien. Se han visto en secreto, lejos de las CU maras y de los focos mediúticos. Pero, ¿le es la razón superíndice 3N de este encuentro? AQU es donde la cosa se pone aún muy interesante. Según mis fuentes, el encuentro no fue casual. No se toparon por la calle y decidieron tomar un café copyright. No. El encuentro fue planeado y organizado. Y AQU viene lo bueno, al parecer, Hande y Kerem se reunieron para hablar sobre un posible proyecto juntos. Su amigos muos Abu copyright y soudo bien. Un nuevo proyecto juntos. Su copyright que están emocionados como yo, pero antes de que empecemos a celebrar, quiero dejar claro que esto no es una confirmación superíndice 3N oficial. Es una información superíndice 3N que me ha llegado de fuentes muy fiables, pero aún no hay nada confirmado ni por Hande ni por Kerem. Pero copyright tipo de proyecto podrá ser. AQU es donde entran las especulaciones. Podrá ser una nueva serie, una película, una campau más menos a publicitaria. Las posibilidades son infinitas. Lo que su parece claro es que ambas partes están interesadas en volver a trabajar juntas. Y AQU es donde entra en juego un factor clave, Hakan Sabank, el actual novio de Hande. CEU superíndice 3 Mose Tomaru, ¿Hakan que su novia vuelva a trabajar con su ex? Es una pregunta que nos hacemos todos y que, sin duda, aún más menos ha de drama a esta historia. Mis fuentes me dicen que Hakan es consciente de este encuentro y que, aunque no estuvo del todo contento, confía en Hande y respeta su decisión superíndice 3N profesional. Pero también copyright N me dicen que ha puesto algunas condiciones. No su copyright CU le son esas condiciones,
pero seguro que aún más menos adentensiu superíndice 3n al ambiente. Por otro lado, también copyright n hay que tener en cuenta la opinión superíndice 3n de los fans. Como sabu copyright hay un sector muy grande de fans que sueu más menos han con la reconciliaciu superíndice 3n de Ande y Kerem. Estos fans, a los que cariu más menos osamente llamamos anker, han estado muy activos en las redes sociales, pidiendo a gritos que vuelvan a estar juntos. Y este posible proyecto juntos podrá ser el primer paso para que ese sueu más menos o se haga realidad. Pero también copyright n hay otro sector de fans que prefieren que Ande y Kerem sigan sus caminos por separado y que no vuelvan a trabajar juntos. Estos fans creen que su relación superíndice 3n ya es cosa del pasado y que forzar una reconciliación superíndice 3n, tanto personal como profesional, podrá ser un error. En definitiva, la situación superíndice 3n es compleja y hay muchos factores en juego. Pero lo que es cierto es que este encuentro secreto entre Ande y Kerem ha generado una gran expectación superíndice 3n y ha reavivado las esperanzas de muchos fans. Ahora bien, copyright pasará. ¿Veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿O este encuentro será solo un espejismo? Solo el tiempo lo dirá. Lo que os puedo asegurar es que en mi canal estaré copyright atento a cualquier novedad y os mantendré copyright informados de todo lo que ocurra. Asu que no os perduris mis superíndice 3 budeos porque seguro que tendremos muchas noticias sobre este tema. Y hasta el budeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Como Abu Copyright visto, la noticia es bomba, pero aún no hay nada confirmado. Asu que por favor tomad la información superíndice 3n con cautela, y no os dejo copyright llevar por la emoción superíndice 3n. En resumen, Ande y Kerem se han reunido en secreto para hablar sobre un posible proyecto juntos. Aún no hay nada confirmado, pero la noticia ha generado una gran expectación superíndice 3n entre los fans. Akan Sabank, el novio de Ande, estuvo al tanto de este encuentro y, aunque no estuvo del todo contento con fue en su novia. Gracias por haber llegado hasta el final del budeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado hacia copyright ndolo. Ahora quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Os gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creo copyright que deberán seguir sus caminos por separado? Dejadme vuestros comentarios abajo y debatamos juntos sobre este tema. Y antes de despedirme quiero recordaros que le deis un me gusta al budeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también copyright n se enteren de esta bomba, y que os suscribáis al canal si aún no lo habu copyright hecho. Asume ayudar copyright a seguir creciendo y atraer ese contenido interesante para todos vosotros. Nos vemos en el superíndice 3 budeo. Besos y abrazos. Pero esperad que esto no acaba aún tengo detalles jugosos que compartir con vosotros. Profundicemos un poco en este encuentro secreto, en las posibles razones de de este y en el CEU superíndice 3 podrá afectar al futuro de Ande y Kerem, tanto a nivel profesional como personal. Preparaos porque esto se pone aún interesante. Para empezar, vamos a hablar del lugar donde se produjo este encuentro. Mis fuentes me han revelado que no fue en Estambul, donde ambos suelen residir y donde la prensa les tiene vigilados. No, amigos míos. Se fueron lejos, a una ciudad europea, en un intento de pasar desapercibidos. Concretamente se dice que fue en Roma. Copyright romántico. Aunque insisto, no pensemos que esto es una reconciliación superíndice 3n. Simplemente eligieron un lugar alejado del bullicio medio, tico turco para poder hablar con tranquilidad y sin ser interrumpidos. Y hablando de tranquilidad, CEU superíndice 3 lograron mantener este encuentro en secreto. Pues al parecer contaron con la ayuda de personas de su confianza. Amigos en común representantes, gente que sabía de la importancia de este encuentro y que les ayudaron a coordinar todo para que nadie se enterara. Una autocopyright-tica operación superíndice 3n secreta digna de una película de espoas. Ahora bien, volvamos al quid de la cuestión superíndice 3n, el posible proyecto juntos. Copyright podrá ser. Como os decía antes, las posibilidades son infinitas, pero vamos a analizarlas con un poco de detalle.
Una de las opciones muy evidentes es una nueva serie de televisión superíndice 3N. Ande y Kerem demostraron tener una química explosiva en Senu con diéresis al Capm, y estoy segura de que muchos fans estarán encantados de verlos juntos de nuevo en la pantalla chica. Además, las series turcas estuvieron teniendo un gran con diéresis copyright sito a nivel internacional, por lo que será una apuesta segura para ambas partes. Pero también copyright podrá tratarse de una película. Imaginaos una comedia romántica ambientada en una ciudad exu superíndice 3 con Ande y Kerem como protagonistas. Será un autocopyright tico bombazo en taquilla. Además, este tipo de proyectos les permitirá llegar a un público aún más amplio y consolidar su carrera a nivel internacional. Otra opción superíndice 3N que se baraja es una campaña más menos a publicitaria. Ande y Kerem son dos de las caras más conocidas de Turquía, y muchas marcas estarán dispuestas a pagar una fortuna por tenerlos como imagen. Una campaña más menos a publicitaria, ya sea para una marca de ropa, de Cosmo Copyright Ticos o de cualquier otro producto, será una forma fácil y pida de volver a verlos juntos y de generar mucho revuelo medio tico. Pero aquí no acaba la cosa. También copyright podrá tratarse de un proyecto mucho más ambicioso, como la creación superíndice 3N de su propia productora. Ande y Kerem son dos personas muy creativas y con muchas ideas, y no será de extrañar que quisieran tener el control total sobre sus proyectos y crear contenido propio. Será una forma de demostrar su talento y de dejar su huella en la industria del entretenimiento. Sea cual sea el proyecto, lo que su parece claro es que ambas partes estuvieron interesadas en volver a trabajar juntas. Y esto, amigos míos, es una muy buena noticia para todos los que seguimos de cerca sus carreras. Pero como os deco antes, la reacción superíndice 3N de Hakan Sabank es un factor clave en esta historia. CU superíndice 3 Mose Tomaru, que su novia vuelva a trabajar con su ex. ¿Estaru dispuesto a aceptar esta situación superíndice 3N o pondrú trabas? Según mis fuentes, Hakan es un hombre muy seguro de sí mismo y confía plenamente en Ande. Sabe que ella es una profesional y que su relación superíndice 3N con Kerem es cosa del pasado. Sin embargo, también copyright es cierto que no le hace ninguna gracia que su novia tenga que pasar tanto tiempo con su ex, sobre todo si se trata de un proyecto romántico. Por eso se dice que Hakan ha puesto algunas condiciones. No su copyright CU le son exactamente, pero podrán incluir cláusulas en el contrato que limiten el contacto físico entre Ande y Kerem, o que garanticen que Ande pueda pasar tiempo con Hakan durante el rodaje. También copyright podrá haber exigido tener voz y voto en la elección superíndice 3N del proyecto, para asegurarse de que no sea demasiado subido de tono. En cualquier caso, lo que su parece claro es que Hakan está dispuesto a ceder un poco para apoyar a Ande en su carrera, pero siempre y cuando se respeten ciertos límites. Un equilibrio delicado que seguro que aún más menos ha de tensión superíndice 3N al ambiente. Y hablando de tensión superíndice 3N, no podemos olvidarnos de la opinión superíndice 3N de los fans. Como os deco antes, hay dos bandos muy diferenciados. Los anker, que sueu más menos han con la reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem, y los que prefieren que sigan sus caminos por separado. Los anker esturen eufu superíndice 3 ricos con la noticia de este posible proyecto juntos. Lo ven como una seu más menos al de esperanza, como una prueba de que aún queda amor entre Ande y Kerem. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, pidiendo a gritos que vuelvan a estar juntos y prometiendo que apoyarán cualquier proyecto que hagan juntos. Son una fuerza imparable. Pero también copyright hay muchos fans que no están tan contentos con la noticia. Creen que Ande deberá centrarse en su relación superíndice 3N con Hakan y que Kerem deberá seguir adelante con su carrera en solitario. Piensan que forzar una reconciliación superíndice 3N, tanto personal como profesional, será un error y que podrá dañar a ambas partes. Además, temen que la presión superíndice 3N de los fans anker sea demasiado grande y que acabe afectando a la relación superíndice 3N de Ande con Hakan. En definitiva, la situación superíndice 3N es muy compleja y hay muchos factores en juego. Pero lo que es cierto es que este encuentro secreto entre Ande y Kerem ha generado un gran revuelo mediático y ha reavivado las esperanzas de muchos fans. Ahora bien, copyright pasaru. ¿Veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿O este encuentro será solo un espejismo? Solo el tiempo lo dirá.
Lo que os puedo asegurar es que acu en mi canal, estaré copyright atento a cualquier novedad, y os mantendré copyright informados de todo lo que ocurra. Asu que no os perdúis mis superíndice 3 videos porque seguro que tendremos muchas noticias sobre este tema. Y ahora, para que os hagáis una idea clara de la situación superíndice 3N, vamos a analizar un poco la trayectoria profesional y personal de Ande y Kerem por separado desde su ruptura. Ande Eru Parra ha seguido consolidando su carrera como actriz, participando en diferentes proyectos tanto en televisión superíndice 3N como en plataformas de streaming. Además ha continuado trabajando como modelo para importantes marcas, consolidando su imagen como una de las mujeres bellas y con ese estilo de Turcua. A nivel personal, su relación superíndice 3N con Hakan Sabank parece ir viento en popa, y se les ha visto juntos en numerosos eventos y viajes. Por su parte, Kerem Bürsin ha estado centrado en su carrera internacional. Ha viajado por todo el mundo participando en diferentes proyectos y colaborando con importantes productoras. Además ha demostrado su faceta como empresario, creando su propia productora y apostando por nuevos talentos. A nivel personal, se le ha relacionado con diferentes mujeres, pero ninguna relación superíndice 3N ha llegado a consolidarse. En resumen, ambos han seguido adelante con sus vidas, pero la sombra de Senu con diéresis al cap y de su relación superíndice 3N sigue siendo muy alargada. Y este posible proyecto juntos no hace que avivar la llama de la esperanza entre los fans. Asu que amigos la pregunta del Miyu superíndice 3N ¿es tú preparados para ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios abajo y contadme copyright os parece toda esta historia. Estoy deseando saber vuestra opinión superíndice 3N. Y antes de despedirme quiero recordaros que le deis un me gusta al video si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también copyright N se enteren de esta bomba, y que os suscribáis al canal si aún no lo habu copyright hecho. Asume ayudar copyright a seguir creciendo y a traer ese contenido interesante para todos vosotros. Nos vemos en el superíndice 3 video. Besos y abrazos. Y que viva el salseo turco.